Fabián, buenas tardes. ¿Alguna consulta? Profesora, buenas tardes. La pregunta número 12, profesora, por favor. A ver, voy a compartir pantalla. ¿Puedes ver la pregunta 12? Sí, profesora. Ya. Esta pregunta 12 está enfocada a que se revise qué enunciado presenta la precisión en el uso de los términos, ¿no? En los diferentes enunciados se utiliza verbos que pueden ser empleados de manera general para varios contextos, pero lo que te piden allí es que identifiques la opción en donde sí se vea precisión según el contexto lingüístico. Entonces acá la respuesta es la C, porque en la C se está utilizando, ¿no? Exactamente la palabra taller en consonancia con reparación de las bicicletas, ¿no? En cambio, en la respuesta A se utiliza el verbo pusieron, pero el más adecuado es colocaron. Colocaron los cilindros. Luego en la alternativa B dice Margarita hizo un terno. El verbo más adecuado en ese contexto, ¿no? De, de la confección de ropa, obviamente es confección. Entonces, Margarita confeccionó un terno azul, sería lo más preciso. Luego, en la D, en vez de dieron, la palabra adecuada es otorgaron. Y finalmente en la E, en vez de habló, lo más preciso es expuso. Por eso es que la respuesta es la D. ¿Alguna pregunta más? Sí, profesora. No me quedó muy claro del contexto y la situación. No sé si me podría explicar, por favor. El tema, contexto y situación. Sí, Ya, me voy a compartirte una presentación en donde vas a poder ver los dos casos. ¿Puedes visualizarlo? Lo estoy compartiendo. sí, profesora. Ya, mira, cuando uno está en este entorno de poder descifrar o comprender los mensajes, no solamente a nivel de palabras, sino a nivel de oraciones, de enunciados, hay factores que te van a ayudar a lograr esto. Y esos factores están ligados al contexto. Cuando hablamos de contexto, puede ser el contexto lingüístico, que en este caso lo vamos a llamar contexto, y puede ser contexto extralingüístico, que en este caso lo vamos a llamar situación. Entonces, cuando nosotros hablamos del contexto lingüístico, estamos hablando de esas palabras, ¿sí? Que rodean o que se rodean entre sí y que finalmente todas juntas van a condicionar un significado. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo colocar o poner en contexto la palabra hoja, ¿no? Entonces, si yo digo, cogí una hoja del árbol, obviamente me estoy refiriendo a la planta, ¿no es cierto? La planta como tal, a una parte de este árbol. Pero si yo digo, cogí una hoja del cuaderno, ¿también me refiero a la planta? No. ¿Y qué palabras que se encuentran ahí presentes determinan que no es la planta? Contexto por el cuaderno. Claro. Y acá, por ejemplo, el árbol, ¿no? Entonces, eso es el contexto. Es el factor contexto lingüístico se refiere
a que los términos que están alrededor nos van al final a llevar a que nosotros podamos determinar qué significa una de las palabras, ¿no? En cambio, cuando hablamos de situación, cuando hablamos del contexto extralingüístico, ¿qué es lo que nos va a ayudar a poder determinar o entender el significado? Los elementos que puede ser espacio o tiempo, ¿sí? Entonces estamos hablando ya de una realidad física. Y cuando nosotros decimos que el contexto no es suficiente, entonces requerimos de la situación. Por ejemplo, ¿no? Cuando dice el hijo de mi vecina con anteojos es estudioso. Si yo leo esto, a mí me entra dudas, ¿no? ¿Quién tiene anteojos? ¿El hijo o la vecina? ¿No es cierto? Entonces, acá ya el contexto no es suficiente. Acá yo necesito de la situación para poder exactamente saber quién es el que tiene anteojos. Luego tenemos otro ejemplo acá que dice, ¿no? No los aceptaron en el club por sus prejuicios. También ahí surge una interrogante. ¿Quiénes tienen prejuicios? ¿Los socios, no? ¿O los que no fueron aceptados? Entonces, estos dos casos requieren de la situación porque con el contexto no bastó para poder entender el mensaje. Esa es la diferencia. ¿Ok? Sí, profesora, gracias, ya lo entendí. Ya, excelente. Wilson, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo estás, Wilson? Bien. ¿En qué te puedo ayudar? Levanté. No levanté más, estoy escuchando la clase. Ah, ya, porque si tienes alguna pregunta, la puedes hacer, ¿ah? Fabián Fregman me hizo una pregunta y eso es lo que se está explicando. Ah, ok, ok, ok. Ujú. Si es ese caso, entonces tengo una consulta con la pregunta 6. ¿De la separata? Sí, Ya, a ver, vamos con la pregunta 6. ¿Puedes ver la pregunta? sí, profesora. Justo la pregunta que has mencionado tiene que ver con lo que le acabo de explicar a Fredman, ¿no? Que cuando nosotros necesitamos tener una comprensión exacta de un mensaje, necesitamos también de factores, y esos factores pueden ser el contexto lingüístico o el contexto extralingüístico o el contexto y la situación. Entonces, la pregunta 6 dice, los factores que influyen en la comprensión del significado de un signo lingüístico son el contexto y la situación. Recuerda que cuando hablamos de contexto nos vamos a centrar en todas las palabras que se relacionan en ese enunciado. Y cuando hablamos de situación, tiene que ver ya con el aspecto real, con el aspecto físico, con el tiempo, con el espacio. Entonces, con respecto a lo mencionado, marca la opción en la que se requiere de la situación para precisar el significado de la oración. Te están diciendo que marques la opción que requiera, en donde veas que se requiere de la situación para precisar el significado de la oración. Entonces, acá te colocan una serie de enunciados. A, encontró un llavero en la calle. B,
caminé por la avenida principal. C, Orlando escribió estos poemas. D, colocaré el saco sobre el muro. E, compraré frutas en el mercado. Entonces, de estas alternativas, la respuesta es la D. ¿Por qué? Porque la palabra saco puede designar una bolsa, un costal, o puede también designar una prenda de vestir. Y en este mensaje, las dos, cualquiera de las dos podría ser. Entonces, ¿qué necesitamos? Más información. Necesitamos de la situación para poder comprender ese mensaje. ¿Ok? Sí, profesora, gracias. De nada. Profesora, ¿puede explicar un poco sobre las homonimias? Homonimia. Sí. Ya. ¿Puedes ver el esquema que estoy proyectando? Sí, profesora. Ya, mira. Para empezar, cuando hablamos de homonimia, estas no son siempre, no hay solo un tipo de homonimia, ¿ya? Hay varios tipos de homonimia, pero ya como definición general, tú debes saber de que la relación semántica de esas palabras llamadas homonimias es uno, que sus significados son diferentes, ¿ok? Pero pueden tener, o mejor dicho, tienen que tener la misma pronunciación, pero la escritura no siempre es exactamente igual. ¿Ok? Entonces tienen que ser homófonas, sonar igual, pero no necesariamente son homógrafas, o sea, no necesariamente se escriben igual. Entonces, las homonimias que se te pueden presentar en el examen son la parcial, la absoluta y la paradigmática. Por ejemplo, en la oración que dice, el niño tuvo una mascota, y abajo dice, traje un tubo de plástico. ¿Cuáles son las palabras homónimas? Te estoy preguntando, ¿Tuvo? tubo, ¿no es cierto? Cumple un requisito que es que suenan igual, ¿no? Tubo, ¿sí? Tubo. Pero, ¿te has dado cuenta que no se escriben igual? ¿Cuál es la diferencia en la escritura? La B por la V. Claro, entonces no necesariamente son homógrafas, ¿no? Ahora, exactamente tú tienes que determinar por qué son homónimas parciales, ¿no? ¿Por qué se trata de una homonimia parcial? Porque en el caso de las homonimias parciales, las palabras estas tienen que ser de diferentes categorías, ¿sí? Vamos acá, categorías léxicas diferentes. Por eso son homónimas parciales. Por ejemplo, cuando yo digo el niño tuvo una mascota, la palabra tuvo en ese contexto, ¿qué categoría tiene? ¿Es verbo, es adjetivo, es sustantivo? ¿Qué es? Verbo. El Verbo, primero. ¿no? Claro. Pero cuando dice traje un tubo de plástico, esa palabra tubo con B, ¿es verbo también? No sustantivo. Ahora es un sustantivo. Entonces tienes dos palabras homónimas, ¿sí? De diferentes significados. Además son parciales porque una es de categoría verbo y la otra es de categoría sustantivo.
¿Ves? Lo mismo ocurre abajo cuando dice él me entregó un sobre. Y luego en el otro enunciado dice Elena colocó las hojas sobre la mesa. Entonces en el primer caso se trata de un sustantivo y en el segundo de un adverbio. Nuevamente tenemos homonimia parcial. Y acá sí las dos son homógrafas. Se escriben completamente igual. Significado diferente y, repito, son parciales porque son de categoría distinta. También te puedes topar con palabras homónimas absolutas. ¿Y ahora por qué se llaman absolutas? Porque estas sí tienen la misma categoría gramatical. El significado, recuerda, de la homonimia es diferente siempre. ¿Ah? Entonces, mira lo que dice acá. Fuimos compañeros de aula. Ayer fuimos a la playa. Ya, acá, esto de acá, un ratito. No debería estar. Es al revés. Acá el ejemplo. Este ejemplo debería estar en las paradigmáticas que son verbos, ¿ya? Vamos a colocar otro ejemplo. A ver, podría ser. Ah, ya, esto podría ser, ¿no? Él elogió todos los detalles. Y acá podría ser él ojeó el cuaderno. Mira, estas dos palabras que son homónimas, ¿cuáles son? Hola, ¿cuáles son Homónimas, las palabras homónimas ahí? ojeo y ojeo. Claro. Ahora, ¿qué diferencia habrá en estas dos palabras? La H. Claro. Pero a pesar de que no son homógrafas, son homónimas, porque tienen el mismo sonido, o sea, son homófonas, y además tienen diferentes significados, porque acá se trata de mirar, ¿no? Así como que de reojo, y acá se trata de pasar las hojas, ¿no? Pasar las hojas. Finalmente, ambas palabras comparten la misma categoría. ¿Qué categoría es? Verbo. Verbo. Ah, Exactamente. Entonces, por eso se considerarían, desde ese criterio, estas dos se considerarían palabras homónimas absolutas porque son de la misma categoría gramatical. Otro ejemplo podría ser, mira, en el establo había una vaca. Una vaca. Y el otro ejemplo podría ser, se encuentra, o no, la guardé en la vaca de la camioneta. Acá, ¿cuáles serían las palabras homónimas? vaca con V y vaca con B. Muy bien. Ahora, estas son de diferente significado porque esta se trata de un animal y esto simplemente se trata de la parte superior que suele estar en las camionetas. Ahora, están dentro del grupo de homonimias absolutas porque ambas tienen la misma categoría gramatical. ¿Qué categoría gramaticales cumplen ambas? Sustantivo. Exactamente, son sustantivos. Estos son verbos y en el caso inferior es sustantivos.
Ahora, dentro de las homonimias, también tenemos las palabras homónimas paradigmáticas. Estas palabras solamente, por favor, en verbos, únicamente en verbos, ¿ya? Únicamente en verbos conjugados. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que de repente un verbo se escribe igual, pero ¿cuál es la diferencia? Algún accidente gramatical del verbo, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, estudiamos la lección en este momento, este verbo, ¿a qué persona se refiere? ¿A primera, segunda, tercera, primera del singular, del plural? Primera de plural. Claro, primera persona, ¿no? Nosotros estudiamos, ¿no? El plural. Pero cuando yo digo ayer estudiamos la lección, se trata ahora de qué? Perdón, acá mira, acá hay un punto importante. Es primera del plural, pero cuando dice este momento, ¿en qué tiempo está? Presente. Presente. Ahora, cuando yo digo ayer estudiamos la lección, ¿también se trata de primera del plural o no? Sí. Pero, ¿cuál es la diferencia? El tiempo que sería pasado. Claro, ya acá no es presente, es pasado. Entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Por qué son homónimas? Porque a pesar de que se escriben igual, son diferentes en tiempo. ¿Sí? Pero cuando yo digo, yo leí una novela y se contrasta con ella leí un cuento, acá porque habría homonimia paradigmática. Para empezar, porque son verbos por ahí, ¿no? Pero la única manera de consolidar de que hay homonimia paradigmática es que esos verbos tengan una diferencia. ¿Y cuál es la diferencia ahora entre leía del primer caso y leía del segundo caso? Persona. O sea, sería primera persona, lo sería segunda persona. Claro, exacto. Primera persona y la otra sería tercera persona. Ah, tercera, perdón. Entonces, eso es lo que tú tienes que buscar en los verbos cuando te toque analizar si hay homonimia paradigmática. Y finalmente ya sabes de que cuando se trata de homonimia parcial, las categorías gramaticales tienen que ser diferentes. ¿Ok? Listo, eso sería la explicación referente a ese tema. O sea, en la paradigmática también se podría dar función distintiva o no. ¿En qué sentido función distintiva? Cuando hablamos de En función que. distintiva estamos hablando de fonemas, ¿ah? Ah, verdad, cierto. Ujú. O sea, de hecho que tener diferentes significados nos van a arrojar obviamente que nosotros podamos saber qué significa, ¿no? Pero si tú me hablas del término función distintiva, ya que estás yendo a la zona de la fonología. Ah, ok, grosera. Pues, ¿puedes pasar las claves del 1 hasta el 7? A ver si quedó De la resuelto. última separata. Sí, Ya, un de 1 ratito. hasta el 7. Ya, déjame dejar, voy a dejar de compartir esto. Ya, entonces voy a colocar acá claves separatas semanales.
Ya la 1 es enano, la 2 es dedo. Lo estoy escribiendo y luego ya voy a mandar todo con un enter, ¿ok? La 3 es enano. La 4 es dedo. La 5 es casa. Cinco casa. La 6 es dedo. La 7 es enano. La 8 es casa. La 8 es casa. La 9 es dedo. Nueve dedo. La 10 es beso. 11 enano. Y la 12. Y la 12 es casita. ¿La 8 no tiene clave? A ver, vamos a ver por qué no tiene clave. Profesora, en la 8, en la clave que dictó, hay una Ah, clave que dice sí, lo que alternativa pasa es 8. que no es, bueno, la clave tiene que ser la C de todas maneras, solamente que ahí, como han visto, se ha repetido D y D. Entonces es obvio que una de las D no va, ¿no? Se ha cambiado por la B. Entonces, corregir nada más ahí. Es un error de tipeo. Esas son las claves. ¿Ya? Gracias, profesora. Entonces, de nada, en el caso de la 8, por favor, tener en cuenta, sí, que la relación es 1D, 2A, 3B, ¿sí? Y sería, espérate un ratito, alegría, tristeza con lexical complementaria, alto y bajo con lexical propia, normal y anormal con gramatical, y en la cuarta obviamente tendría que ir la C, ¿ya? Padrino, ahijado, lexical recíproco, ¿ya? Entonces la C debería decir 1D, 2A, 3B, cuarta C. Voy a colocar acá mejor en la 8, pregunta 8 para que quede grabado ahí. Pregunta 8, la clave, que es la C, debe decir un ratito que se me mueve todo acá, un ratito. Uno B, 2A, 3B, cuarta C. Así. Listo. Muy bien, chicos, ¿alguna consulta?
Profesor, ¿me puede explicar un poco acerca de la diferencia entre símbolo e icono? Ya, a ver, te voy a compartir una lámina para que veas la diferencia. Gracias. Mira, el término, ¿puedes ver la presentación que estoy compartiendo? Sí, sí se ve. El término signo ya es la designación general, ¿ya? Entonces, tanto un icono, un índice o un símbolo es un signo. ¿Por qué? Porque un signo, ya ustedes saben que va a ser un elemento que va a referir algo, ¿ok? Ahora, cuando tú hables del icono, este signo icono, lo reconoces porque el icono tiene la característica que es muy, pero muy parecido a lo que está representando. Entonces, como estamos hablando de una representación muy parecida, también incluye estos sonidos. Entonces, por ejemplo, cuando vas a un hospital, ¿no? A veces suele haber fotografías de una enfermera que está llevando su dedo anular, ¿no? O índice, está llevándole su dedo a la boca, ¿no? Haciendo una señal de silencio. Entonces, eso, por ejemplo, es un icono, ¿no? Porque es muy parecido a lo que haría una persona cuando te dice que por favor no hagas bulla, ¿no? Ahora, si yo estoy pasando por un centro comercial, por los pasillos, y escucho de repente el sonido de eh, los clásicos sonidos de los relojes, ¿no? Tac, 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 o din, don, din, don. Entonces, ese sonido ya me lleva a saber de que ahí venden relojes. Entonces, el icono siempre va a parecerse al elemento que representa. En cambio, cuando nosotros hablamos del índice, del indicio, este es natural, ¿no? Acá lo que se ve más bien es una relación entre causa y efecto, ¿no? Entonces, este signo va a tener esa raíz que luego iba a haber luego una contigüidad de lo que está representando. Entonces, por ejemplo, si yo veo allí, ¿sí? Esas huellas en la arena, ¿qué está informando? ¿Qué está representando? Que alguien ha caminado por allí. Claro. Pues si te has dado cuenta, es producto de la naturalidad, ¿no? Por ejemplo, otro icono podría ser, ¿no? La presencia de escalofríos, ¿no? La presencia de escalofríos es un índice de qué? ¿Qué podría representar los escalofríos? Que está delicado de salud o hay un problema. Claro, pero si lo queremos llevar a la exactitud, los escalofríos siempre están relacionados a la fiebre también, ¿no? De hecho que sí, hay un problema de salud, ¿no? Pero los escalofríos suelen aparecer cuando hay fiebre, ¿no? ¿Te das cuenta? Ahora, el símbolo, ese símbolo, una característica es que es una convención, ¿no? Y por lo tanto, como es una convención, o sea, es producto de un acuerdo, de una sociedad, es arbitrario porque tú naces y te enseñan a ti que eso significa tal, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros, y ustedes que todavía son mucho más jóvenes que yo, saben de que ese signo que está ahí, ese signo, está bien dicho, ese signo, que es símbolo exactamente, ¿qué representa ese circulito azul con esas líneas? ¿Saben qué representa eso? No, no, profesor. Ya, bueno, que ustedes están muy jóvenes, ¿no? La paz, ¿no? Los hippies la usaban. Pero, por ejemplo, algo que sí puede ser, que se presta más a ustedes, podría ser la paloma blanca, ¿no?
La paloma blanca, ¿qué simboliza? La paz, tranquilidad. También, por ejemplo, ¿no? Entonces, todo el mundo ve una paloma blanca y si es en un contexto específico, protocolar todavía, ya sabe que representa la paz. Cuando tú ves una cruz, ¿qué representa una cruz? La cruz en aspecto religioso representa sacrificio o muerte de Jesús, o sea, salvación para nosotros. Claro, entonces podríamos decir que representa el cristianismo, entonces, ¿no? Para dejarlo en una sola palabra. Ahora, esa cruz que representa el cristianismo y de repente hasta la muerte, dependiendo del contexto que veamos la cruz, ¿no es cierto? Puede saber una persona, no sé, un francés, un inglés, un peruano y un africano que se trata del cristianismo cuando ven la cruz. Sí, creo porque es algo internacional o algo conocido ya por multitudinidad, una multitud muy grande de personas. Claro, exacto. Esa es la característica del símbolo. Entonces, esa es la diferencia de estos tres signos. ¿Ok? Ah, y es igual que las banderas, ¿verdad? Los escudos, las banderas, ¿La bandera dónde la colocarías? en símbolo. Claro, porque va a ser reconocida por una sociedad, ¿no? Determinada. Y así no sea nuestra bandera, nosotros solemos reconocer las banderas de repente no de todos los países, pero sí de muchos, ¿no es cierto? Sí, porque es algo ya establecido por la sociedad. Claro. Y además también precisar que el símbolo no se relaciona para nada con lo que representa, ¿no? A diferencia del icono que sí tiene un parecido. Ay, ya, entonces ahora sí entendí ya, profesor. Muchas gracias. Ya, de nada. Profesora, ¿me podría explicar sobre la semana 7 acerca de formación de palabras, de la sigla, del acrónimo y del acortamiento? Ya, vamos a primero responder la pregunta de Brisney que ha escrito acá, que le cuesta identificar el tono ascendente y descendente. Hola, Brisney. ¿Está Brisney o no está Brisney? Ahí está, Montenegro, Córdoba. Brisney, Sí, profesora, buenas noches. ¿qué tal? Ya, vamos a ir a la separata, ¿ya? Y la separa, y luego Julio, que creo que me estaba hablando, Julio, luego vamos con tu pregunta. Ahí escríbelo en el chat para saber exactamente a qué pregunta o a qué tema, ¿ya? A ver, vamos a buscar esa presentación un ratito.
Ya, a ver, Brixney, ¿puedes ver? Sí, profesora. Ya, a ver, Brixney. Mira, la manera de reconocer esta variante de la voz cuando pronunciamos oraciones es que sepas identificarlas, ¿ya? Porque en el examen no vas a estar pronunciando, no vas a estar tratando de identificar si elevas la voz, si la bajas, si la mantienes en horizontal. No. Entonces, lo que tienes que es identificar enunciado. Entonces, ¿qué te dice la teoría? La teoría te está diciendo que el enunciado en donde la inflexión tonal, o sea, la variante de la voz, termina hacia arriba, ¿sí? Cuando terminas el enunciado, la parte final va hacia arriba el tono, son con las oraciones interrogativas directas, totales o absolutas. Entonces, ¿cómo reconozco yo a estas oraciones interrogativas, la que estoy señalando acá, por favor, en anaranjado? ¿Cómo reconozco yo que es oración interrogativa directa, total? O es una directa total, ¿no? Porque, para empezar, no tienen pronombres interrogativos, a diferencia de las oraciones interrogativas pronominales, que voy a resaltar, ¿sí? Estas tienen pronombres interrogativos. ¿Ves? Por ejemplo, ¿cuándo? ¿Sí? Podría ser un cómo, un por qué, un dónde. Estas oraciones interrogativas directas totales no tienen pronombres interrogativos y voy a apuntar ahí. Y además, la respuesta, ¿sí? La respuesta a este tipo de preguntas es sí o no. Claro, porque tú dices, ¿la sílaba es la unidad mínima de articulación? Sí, no. No vas a decir, no vas a dar como respuesta, eh, la sílaba es la unidad, la sílaba es chica, es corta. O sea, no vas a dar una respuesta así porque sería incoherente la respuesta. Esa es la manera de reconocer este tipo de oraciones interrogativas y apenas la reconozcas, tú ya sabes de que la inflexión tonal es ascendente, es hacia arriba, ¿ok? Es hacia arriba, hacia arriba. En cambio, las oraciones interrogativas pronominales o parciales, estas, ya lo dije, las reconoces porque tienen pronombres interrogativos, ¿sí? Y la respuesta sí es variada. Porque si te dicen, ¿cuándo debo tildar una palabra monosilábica? Tú no vas a decir sí, no. Ahí tú tienes que dar toda una respuesta, ¿no? Las palabras monosílabas no se tildan salvo que sea un caso de tilde diacrítica. Ahora, esas oraciones interrogativas pronominales parciales, acá se ha presentado de manera directa, ¿no? Con signo de interrogación, con pronombre. En cambio, también se te puede presentar de manera indirecta, o sea, sin signos de interrogación, y el pronombre más bien está incrustado en el enunciado, ¿no? Dime cuándo debo tildar una palabra monosilábica. Es una pregunta, solamente que es una pregunta indirecta, ¿no? Por lo tanto, hay presencia de pronombre interrogativo. Entonces, este tipo de oraciones son descendentes, al igual que los enunciados, al igual que las exclamaciones, ¿ok? La única que es ascendente es esta de acá, la oración interrogativa total o absoluta, que ya sabes cómo identificar. Y también te pueden presentar oraciones inconclusas, y en este caso, si fuera así, la inflexión tonal es horizontal, ¿sí? Una palabra monosilábica se debe, pues, inconclusa. Acá no hay inflexión tonal ni ascendente ni descendente. ¿Por qué? Porque ha sido inconclusa, o sea, interrumpido. Esa es la explicación. Ya, vamos a las 7 ahora.
Exactamente, ¿qué quieres saber de la pregunta 7? Ok, Brisney, cuídate o pregúntame algo más si gustas. Julio, exactamente qué quieres saber de la semana 7. Acrónimo, ya. A ver. Ya vamos a formación de palabras. Cuando las palabras se construyen, hay diferentes procesos, ¿no? Y entre esos procesos de construcción de palabras, sí, pues están las siglas, los acrónimos y los acortamientos. Entonces, cuando nosotros hablamos de sigla, es una palabra que se ha originado porque se ha tomado las letras iniciales, ¿ya? Las letras iniciales se ha tomado. De cada uno de los términos que la conforman, ¿sí? De cada uno de los términos. Entonces, tenemos, por ejemplo, el PBI, la AFP. Si te has dado cuenta, son siglas que provienen de toda una denominación, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿por qué va en altas? Porque si te has dado cuenta, suelen ser instituciones, ¿no? Entidades. ¿Te das cuenta? Y todas van en mayúscula. Todas van en mayúscula. ¿Ya? En cambio, la acronimia, si bien es cierto, también toma sílabas, perdón, toma letras iniciales, no solo letras, sino también toma sílabas iniciales. O sea, toma letras, toma sílabas, pueden estar al inicio, pueden estar en el medio. Finalmente logra construir la palabra, pero también la peculiaridad es que se lee, ¿no? Como una palabra. No es que la deletrees, ¿no? UNMSM, no. La lees como una palabra. Entonces, por ejemplo, acá Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, SUNAR. Entonces, ha utilizado, si te has dado cuenta, sí, la primera sílaba de la primera palabra, ha utilizado la sílaba de la segunda, ha utilizado las letras iniciales de las dos últimas palabras. Entonces, como se lee como palabra y en este caso hace referencia a una institución, la tengo que escribir en mayúscula obligatoriamente. Las acronimias, además, no solo pueden nombrar instituciones, ¿no? Como en este caso SUNAR, sino también pueden nombrar palabras o términos comunes. Radar acá está con mayúscula porque estamos iniciando texto, pero si yo dijera el radar no funciona, no sé, ¿no? El radar no funciona, tendría que estar en minúscula porque finalmente está determinando un término común, ¿no? Lo mismo podría ser, por ejemplo, estuve en la zona VIP. No voy a colocar VIP ni en mayúsculas todas, ni en mayúscula la primera, porque es un nombre común, pero es una acronimia, ¿no? Por lo que ya expliqué. Ahora, profesora, ¿y por qué Ministerio de Economías es acronimia y por qué no es sigla si solamente ha tomado las primeras letras? Porque se lee como palabra, y si se lee como palabra, la considero una acronimia. Y profesora, ¿por qué SUNAR entonces no se escribe todo en mayúscula? Porque hay un límite, ¿no? Hay un límite. Si pasa cierto límite,
Entonces, y la palabra suele ser larga, la voy a escribir en altas, la primera, y el resto en bajas. Eso es la diferencia entre sigla y acronimia. Y el acortamiento simplemente es que se ha achicado, acortado la palabra, ¿no? Entonces, motocicleta ha presentado este proceso de abreviación y se quedó simplemente con moto, ¿no? Entonces, esto de acá lo he eliminado. Y mi resultado del acortamiento que he realizado es la palabra moto. Bien, eso sería referente a los puntos que me mencionas. Ok, profesora. Sa- Muchas gracias. ok, Zavala. Sí, esas son las claves. Y ahí he colocado además un texto referente a la pregunta 8. Así que por favor lee los textos que envié desde las 8:39 hasta las 8:41. O perdón, 6:39 y 6:41. Ahí está explicándose cómo debería decir, sí, en la clave que se le ha asignado a esa pregunta. ¿Ya? En la clave C. Bien, ¿alguna consulta más, chicos? Profesora, una consulta. En el caso de radar, por ejemplo, ¿esa palabra pertenecería a un nivel estándar o en qué nivel de lengua se le consideraría? Radar es la Porque sería pues acronimia que se palabra. le da a ese conjunto de palabras que estás mirando. Conjunto de palabras que tienen una terminología inicial que es en inglés y que luego, al castellanizarla, tenemos la palabra radar. No entiendo por qué tu pregunta de colocarla en un nivel estándar, superestándar, surestándar. Ah, ya comprendo. Es la como ya se adaptó a nuestro idioma, ¿verdad? Es lo que me está explicando. Claro. Ah, ya, ya. Ok, gracias. Ya, de nada. Bien, chicos, ¿alguna pregunta más? Morfema lexical y amalgama, ya.
Voy a compartir, ya, espérame un ratito. Ya, ¿puedes ver, Julio César, la presentación? Ya, mira. Cuando nosotros hablamos de estos morfemas, que son los que aportan la construcción de las palabras y conforme se van añadiendo morfemas a otro morfema, usualmente empieza desde la raíz, ¿no? El significado va a ir cambiando porque cada uno de estos morfemas tiene un significado propio, ¿no? Entonces, en la clasificación del morfema, vamos a tener dos grupos que vendrían a ser los morfemas lexicales y los morfemas gramaticales. Tú ya, esa palabra lexical, tú acuérdate que se trata de la raíz, ¿no? Lexical, lexema, sí, raíz. Entonces, los morfemas lexicales son aquellos que se convierten en la raíz de la palabra. Y obviamente estos morfemas lexicales reciben otros morfemas y luego se van creando otras palabras, ¿no? Ahora, en el grupo de los morfemas gramaticales, tenemos una clasificación más extensa porque los morfemas gramaticales se dividen en dos grupos, en flexivos y en derivativos. Y en los morfemas flexivos está justamente el morfema amalgama que me preguntas. ¿Ya? Este morfema amalgama tú lo vas a reconocer porque solo aparecen verbos nada más. ¿Sí? Un morfema amalgama solo está en verbos, en lexemas verbales. Y este morfema amalgama te da mucha información, ¿no? Por ejemplo, estos morfemas gramaticales flexivos son simples y amalgamas. El simple te da información de género y número, siempre, siempre de género y número. El amalgama, repito, presente en verbos, te va a dar, por lo tanto, información de los accidentes gramaticales del verbo. Entonces, cuando yo veo el verbo cayeron, yo ya automáticamente voy a poder procesar información, ¿no? Por ejemplo, el verbo cayeron, ¿qué me indica? ¿Qué número estamos hablando? ¿Plural o singular? Plural. Muy bien. ¿En qué persona? ¿Primera, segunda o tercera? Claro, exacto. Tiempo. Ujú, muy bien. Modo. Recuerda que hay tres: indicativo, imperativo, subjuntivo. En este caso, indicativo, ¿no? Porque nos presenta un hecho real. Y el aspecto
perfectivo, imperfectivo, y en este caso, perfectivo porque la acción ha sido culminada. Entonces, eso es referente a los morfemas amalgamas. Solo los encuentras en verbos nada más. ¿Ok? Listo. En la pregunta 12, a ver, pregunta 12 de la semana 8. ¿En la 12 te refieres? ¿A esta pregunta te refieres? Sí, profesora. Pero no entiendo por qué me hablas de interpretación si acá no hay que ver interpretación. Acá hay que ver precisión. Cuando se habla de precisión, dime. Que pensaba que se refería a lo de contexto y situación, que en contexto solo tiene una interpretación la oración y en situación tiene más de una. Pero esta pregunta 12 no te están preguntando ni situación ni versus contexto. Lo que te están diciendo es la precisión léxica consiste en el uso adecuado de las palabras de acuerdo al contexto. O sea, cuando te hablas de contexto es como decirte conforme la oración presentada al grupo de palabras. No que están colocando esa contraposición con la situación o no que están preguntando los factores de interpretación como se ha visto en las preguntas de arriba. Acá simplemente tú tienes que identificar la palabra que sea más precisa al contexto lingüístico, o sea, a las demás palabras conforme al mensaje que se ha dado. Entonces, ¿por qué acá la clave es la C? Porque en la A, cuando dicen los obreros pusieron, la palabra más adecuada es colocaron. Sí, yo voy a entender, los obreros pusieron, pero la más adecuada debería ser colocaron. En la B, ¿no? Cuando dice Margarita hizo un terno, lo más adecuado es colocar confeccionó un terno. La C es la correcta. En la D, en vez de decir a Ana le dieron una medalla, lo más preciso es le otorgaron una medalla. Y en la E, el conferencista habló muy bien, lo más preciso es expuso. Entonces, sí podemos utilizar palabras que son muy generales y que se pueden prestar a varios contextos, pero siempre hay una que es la que le calza mejor porque es la más precisa. ¿Ok? Sí, profesora. Gracias.
Ya, listo. ¿Qué pasó, Julio, con las clases de palabras según la cantidad de morfemas? Julio, Julio. Ah, lo que pasa es que eso sí te va a tomar con la práctica, vas a ir agarrando expertise en eso, Julio, porque tienes que ir jugando a partir de la identificación del eczema, pues, ¿no? Tienes que identificar primero el eczema y, ay, esta no es. Y luego vas a ir fijándote qué otras palabras se han agregado, qué morfemas nos dan información de género y número, y qué morfemas han aportado a que su significado cambie. A ver, déjame abrir la separata. Ya, a ver. Ya, estas son las láminas que tú me estás enseñando, ¿no? Por ejemplo. Entonces, en este enfoque de querer reconocer a las palabras, si son variables o son invariables, claro, tienes que segmentar, pero tienes que segmentar morfológicamente, que no es igual que silabear, ¿no es cierto? Entonces, lo primero que tienes que hacer, creo yo, para que no te cueste estar identificando al eczema, que en la palabra marineros el eczema sería mar, y luego los flexivos que te dan información de género y número sería OS, y por lo tanto estas se convierten en derivativos porque cuando se les ha añadido a la palabra, al eczema mar, han creado una nueva palabra y finalmente otro significado, ¿no? Para que no estés luchando con eso, ¿sí? De identificar, repito, las raíces y los otros morfemas, entonces apréndete a identificar según la categoría gramatical de la palabra. Entonces, ¿qué te están diciendo? Que te están diciendo, por ejemplo, que las palabras son variables, obviamente porque admiten otros morfemas, ¿no? Mira, admiten morfemas gramaticales flexivos y los morfemas gramaticales flexivos son los que te dan información de número, ¿no? Ahora, estas palabras variables suelen ser ¿cuáles? Sustantivos, adjetivos, determinantes, verbos o algunos pronombres. Algunos pronombres, no todos. Porque también en el grupo de palabras invariables, o sea, las que no admiten para nada morfemas flexivos, son los adverbios, la preposición, la conjunción y algunos pronombres, como estos, que para nada me admiten morfema flexivo. Yo no voy a poner yo, si no voy a poner yoes tampoco. El pronombre es yo, el pronombre es ti, el pronombre es sí, el pronombre es contigo. Acá sí, porque yo puedo decir tuyo, tuyas, tuya, quién, quiénes, etc. Pero de cualquiera de las dos formas tienes que saber finalmente identificar, porque tienes que en la oración darte cuenta si realmente es un adverbio, tienes que saber significado de adverbio, tienes que darte cuenta si realmente es una preposición, es una conjunción, para que tú al final digas que es una palabra invariable.
O es una palabra variable, tienes que saber identificar el sustantivo, el adjetivo, el determinante, el verbo. Entonces, los dos casos es obligatorio que te lo aprendas. Los dos casos, ¿por qué? Porque más adelante en los temas que vienen tienes que obligatoriamente saber reconocer estas categorías también. Pero ya sabes, al menos, que este grupo de palabras son variables y este otro grupo son invariables. Y poco a poco vas a ir agarrando la cancha de primero reconocer al lexema, la raíz, y ya sabes que los que te indican género y número suelen ser estos, ¿no? Generosos, masculino, ese, plural. Y vas jugando, ¿no? Generosidad, generoso, generosa, generosa. Entonces, ya, la raíz es esta, ¿no? Porque también puede salir generosidad, ¿no? Muchas, mucho, mucha, muchos. La raíz es esta. Y así vas jugando, ¿no es cierto? Vas jugando con la raíz y con lo que se le ha añadido. Pero también tenemos otra mirada. Esto es desde la flexión, o sea, la flexión es si aceptas flexivos, ¿no? Y acuérdate que cuando hablamos de flexivos, hablamos de los flexivos simples y los flexivos amalgamas que están en los verbos, ¿no? Y también la otra clasificación es por la cantidad de morfemas. Y para darme cuenta de esto, igual tengo que hacer la segmentación. Yo tengo que chequear si es monomorfemática y la manera de chequear que es monomorfemática es porque solamente presenta la raíz, ¿no? ¿Y cómo me doy cuenta que es una polimorfemática? Porque puedo descubrir a la raíz y puedo descubrir además a los otros morfemas que se le han añadido, ya sea antes, ¿no? Ya sea después. Entonces, lo primero que debes hacer es identificar la raíz. Y la raíz la identifico porque a partir de ese lexema yo puedo formar otras palabras, ¿no? Y las otras palabras que se le han añadido, miren, en este caso anti, infra, son prefijos, son entonces morfemas derivativos, ¿no? Acá tenemos también otro morfema derivativo y esto último sería un flexivo simple porque me da información de género. Acá también tengo otra raíz, ¿no? Novísimo, nuevo, ¿te has dado cuenta? Pero, profesora, es nuevo ya, pero en esta palabra la raíz funciona no, porque la palabra original es novo, ¿no? Ropero, ¿no? Roperito, roperos, acá dice. Cilindro, cilíndrico, semicilíndrico, ¿ves? Entonces, así tienes que ir reconociendo la segmentación de las palabras y según lo que te preguntan responder, pues. ¿Ok? Muy bien. Melody, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, profesora. Una pregunta. En un ejemplo que diga Víctor hojeó el panorama y María hojeó el libro, ¿sería una homonimia absoluta? Sí, porque tienen la misma categoría gramatical. Los dos son verbos. No podría ser paradigmática, ¿no? Lo que pasa es que en ese contexto estamos hablando de una absoluta, porque estás poniendo
encontraste dos palabras con la misma categoría. ¿Me entiendes? Todo va a depender de la pregunta que se te realice, de cómo se te plantea el enunciado para que tú puedas finalmente escoger tus preguntas, tus alternativas o tu clave. ¿Ok? Profesora, en lo que era homonimia paradigmática, mi profesora dijo de que hay una diferencia en el aspecto de que, por ejemplo, podría ser en persona, tiempo o modo. Y como decía Víctor y María, y como decir uno estaba en masculino y otro en femenino, pensé que podría ser paradigmática, pero no tiene nada que ver, ¿no? No, te voy a enseñar un ejemplo para que la tengas bien clarita un ratito. Mira, acá por ejemplo, tenemos la homonimia absoluta que te decía en cuanto a los verbos, ¿no? Entonces, ¿por qué al colocar estos dos textos acá los han colocado como ejemplos de absoluto? Porque en la homonimia absoluta lo que tienes que ver es que esas palabras que se están colocando, ¿sí? Para determinar la homonimia absoluta, tengan la misma categoría. Entonces, tanto en el enunciado fuimos compañeros de aula, como ayer fuimos a la playa, en ambos casos las dos palabras están actuando como verbos, ¿no? Pero también te pueden poner ejemplos en donde las categorías sean otras, ¿no? Por ejemplo, a ver, ¿qué ejemplo había puesto hace un rato? Ojear, ojear. Ah, ya, mira, por ejemplo, las palabras. Había colocado a un compañero tuyo que también me preguntó. La vaca está en el establo y lo guardé en la vaca del auto. Acá estas dos palabras vaca también estarían dentro de este grupo de las homonimias absolutas, porque estas dos palabras vacas son homófonas, tienen diferentes significados, por lo tanto es homonimia, ¿sí? Pero además tienen la misma categoría gramatical. La categoría gramatical en estos dos casos, ¿cuál es? ¿Sustantivo? Claro. Entonces, por eso estaríamos hablando de una homonimia absoluta, ¿no? Ahora, en el caso de las paradigmáticas, lo que tú tienes que chequear, ¿sí? Es en la conjugación del verbo, ¿no? Porque en un verbo conjugado, tú vas a poder determinar bastante información y esa información específicamente de qué es, de las categorías gramaticales del verbo, los accidentes gramaticales del verbo. Entonces, por ejemplo, cuando yo digo estudiamos la lección en este momento y ayer estudiamos la lección, hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia entre estudiamos del caso 1 y la diferencia entre estudiamos del caso 2? Vamos a hacerlo despacio. Si yo te digo, estudiamos la lección en este momento, vamos a identificar persona, ¿ya? ¿Qué persona es? ¿Primera, segunda o tercera? Primero. ¿Del plural o del singular? Plural. ¿Y en qué tiempo está? Presente. Claro, y te terminaste eso porque el contexto también te ayuda, dice en este momento, ¿no? En cambio, en el caso 2,
que también se ha utilizado el verbo estudiamos. ¿Por qué se trataría de una paradigmática? También está en primera persona y también está en plural. ¿Pero por qué sería paradigmática? Acá el tiempo está en pasado, ¿no es cierto? Entonces tenemos dos lexemas verbales que se van a diferenciar porque uno está en presente y el otro está en pasado. Ahora, tener en cuenta que la homonimia paradigmática solo y únicamente lo vas a ver en los verbos, en una conjugación verbal. La homonimia absoluta la puedes ver en verbos, la puedes ver en sustantivos, etc. ¿Ok? Ujú, sí, Listo. gracias, Miss. ¿Alguna pregunta, Fabio? No, profesor, estaba revisando material a ver si me surgía alguna duda más, porque hace un momento ya le hice mis consultas, pero de momento nada. Así es que surge algo, ya le paso la voz, si no, yo me retiro. Gracias. Ok, Fabio, no te preocupes.
Buenas noches, ¿tienes alguna consulta? Miss, buenas noches. ¿Me podría explicar la pregunta 12? Buenas noches. Ya, voy a compartir pantalla. Es que situación y la palabra contexto me confunden un poco. Ya, pero esa pregunta no es exactamente de factores como tal, esa pregunta es de precisión léxica. Déjame un ratito proyectar la separata, ¿ya? Un ratito. Creo que la cerré. Es que sí, de acuerdo al contexto, dice. Ajá. Sí, pero utilizan la palabra contexto como decir el grupo de palabras de la oración, ¿no? Pero no está enfocado exactamente a los factores, situación y contexto en el sentido de la interpretación. No, no, no. Entonces, cuando te dicen acá, ¿estás mirando la pregunta? Sí, sí, sí. Ya. Cuando te dicen acá, la precisión léxica consiste en el uso adecuado de las palabras de acuerdo al contexto. Es como decir en la oración, acorde a las palabras que aparecen, algo así. Entonces dice que identifique la opción en la que hay precisión léxica. Entonces tú tienes que chequear qué palabra de repente no ha sido la más exacta o la precisa para esa oración, ¿no? Para ese contexto. Cuando hablamos de contexto, el contexto lingüístico es el grupo de palabras que conforman un enunciado. Entonces, en la alternativa A dice, por ejemplo, los obreros pusieron los cilindros en esa camioneta. Entonces, ¿tú crees que la palabra pusieron sea la más adecuada? Es válida, se usa en un lenguaje coloquial, ¿no? Los obreros pusieron los cilindros, ¿ok? Pero ¿tú crees que sería la más adecuada pusieron o podría otro verbo calzarle mejor? Hola, te estoy Podría ser, preguntando. podría Ujú. ser poni. En vez de El pusieron, verbo sería. que, el verbo que mejor le calza acá en ese contexto de acomodar algo es colocaron. Los obreros colocaron los cilindros en esa camioneta. La palabra pusieron y la uso de manera muy general, ¿no? En la alternativa B, por ejemplo, también esa palabra hizo no necesariamente es la más exacta o la precisa para ese contexto en donde hablan de eterno, donde hablan de una prenda, ¿no? Entonces, la palabra más exacta ahí es decir, Margarita confeccionó un terno, porque yo puedo hacer varias cosas, ¿no? Pero en ese contexto de ropa, de prenda, entonces la palabra más adecuada es confeccionó.
En la palabra C no hay ningún problema, ¿no? Está bien. En la alternativa C, perdón, dice, señores, en este taller reparan bicicletas. Claro, pues no. Entonces en un taller hay una reparación, reparan bicicletas. En la D, en vez de decir dieron una medalla, que repito que no está mal, pero no es la más precisa sería otorgaron una medalla. Y en la E, en vez de habló, expuso muy bien en este auditorio. Entonces, simplemente lo que se está evaluando acá es la capacidad que tú tienes para poder identificar qué palabra es la más adecuada. ¿Ok? No está en el enfoque de las preguntas superiores, en donde sí se requiere de una interpretación, y para eso obviamente se requiere del contexto lingüístico y también de la situación, que sería el contexto extralingüístico. ¿Ok? Sí, entonces la respuesta sería la C. Sí, Como la dice, respuesta sería la C, por lo que te expliqué hace un rato, ¿no? ya, ok, gracias. Ya, de nada. Héctor, buenas noches. ¿Te refieres a esta semana, no es cierto? Ya. Los factores que influyen en la comprensión del significado de un signo lingüístico son el contexto y situación. Con respecto a lo mencionado, marque la opción en la que se requiere de la situación para precisar el significado de la oración. Tenemos, encontré un llavero en la calle. A. B. Caminé por la avenida principal. C. Orlando escribió estos poemas. D. Colocaré el saco sobre el muro. Compraré frutas en el mercado. Y me dices, ¿por qué no puede ser la A? Porque cuando hablamos de situación, tú entras en duda de qué exactamente o a qué exactamente se refiere, porque las palabras que están a su alrededor ya no son suficientes para que tú puedas entender con exactitud el mensaje. Y en la D, cuando dices colocar el saco, o cuando se lee colocar el saco sobre el muro, yo puedo entender que es una prenda de vestir, o yo puedo entender que es un costal, porque en ambos casos estaría bien, ¿no? Entonces, como me entra la duda, yo ya necesito de la situación, necesito saber más información, necesito saber información extralingüística que me ayude a determinar exactamente a qué se refiere con la palabra saco. Por eso es que es la D, ¿ok? Listo. En la 7, ¿qué tenemos en la 7? En la 7 nos piden relaciones semánticas. Ya, a ver. La relación semántica de hiponimia se presenta cuando el significado de un término está incluido en el de otro.
Según esta aseveración, selecciona la alternativa donde se establece esta relación semántica. Y acá te están preguntando que identifiques hiponimia. Recuerda que la hiponimia es el significado específico y es un significado que está dentro de un significado general. Entonces, acá te han colocado 4 proposiciones. En la 1, la papa es un tubérculo muy consumido en el Perú. 2, ha comprado papaya y mango para el desayuno. 3, el automóvil azul es de Ana, es un vehículo moderno. 4, en este parque nuevo hay 6 bancas de madera. Ya, en la 1 que dice, la papa es un tubérculo muy consumido en el Perú, ahí hay hiponimia porque la palabra papa es hipónimo del hiperónimo tubérculo. La palabra papa es un hipónimo porque es un significado específico que está dentro del grupo tubérculos. Ahí hay hiponimia. ¿Dónde más hay hiponimia? En el automóvil azul de Ana es un vehículo moderno. Claro, porque el automóvil también es un hipónimo, ¿no? Es una palabra específica que está dentro de la palabra general vehículo, dentro de del hiperónimo vehículo. Entonces, por eso es la E. La A, la 1 es correcta, pero la cuarta dice, en este parque nuevo hay 6 bancas de maderas. Ahí no veo yo ninguna relación de hiponimia. ¿Cuál sería la relación de hiponimia ahí? Descartado, ¿no es cierto? Ok, la 10. En la 10 me hablan de homonimia. Me están preguntando exactamente qué marca la alternativa en donde hay homonimia parcial. Hay que tener en cuenta que la homonimia, primero, son palabras que suenan igual, también pueden estar escritas igual, o sea, que son homófonas y pueden ser homógrafas. Pero hay diferentes tipos de homonimia, ¿no? Y cuando hablamos de homonimia parcial, estamos hablando de aquella en donde las palabras que suenan igual tienen además diferentes categorías gramaticales, o sea, puede ser un adjetivo, la otra puede ser un sustantivo, o de repente una puede ser un verbo, y de repente la otra es un adverbio, etc. Entonces, en este tipo de preguntas hay que conocer también categorías gramaticales. Entonces acá la respuesta es la B, porque en la proposición 2 dice, llevaré el asta hasta el centro del patio. Tenemos 2 palabras homónimas parciales, ¿no? Hasta sin H y hasta con H. Hasta sin H con H suenan igual, son homófonas. Primer requisito. Tienen diferentes significados. Otro requisito. Entonces, ahora voy a chequear si estas palabras homónimas son parciales. Sí son parciales porque hasta sin H es un sustantivo, ¿no? Y hasta con H es una preposición, diferente categoría gramatical, homonimia parcial. Luego también estoy observando que hay homonimia en la 3, ¿no? Bota, esa bota vieja que está en la caja. Tengo las palabras bota y bota. En este caso son homófonas, suenan igual, también son homógrafas, están escritas igual, tienen diferentes significados, pero en el primer caso, cuando digo bota, significa echar, ¿no? Y cuando digo bota, en el segundo caso me refiero a un zapato, un tipo de zapato, ¿no? A un calzado. Y además, si seguimos analizando las categorías, el primer caso es verbo y el segundo caso simplemente es un sustantivo. Entonces también se trata de homonimia parcial porque tienen categorías léxicas diferentes. Ok, chicos. Bien, son las 8 de la noche. Gracias por haber asistido a este espacio de consultas. Hay diferentes horarios de las consultas, desde el turno mañana hasta el turno tarde, noche. Y yo me encuentro los martes y los miércoles. ¿Sí? En mi clase mi profesora dijo un ejemplo de inmutable del signo lingüístico que es chamba con trabajo, pero no entendí bien eso. Inmutable.
Me tendrías que exactamente dar el contexto de la duda o de la pregunta para yo poderte dar la respuesta. Pero si hablamos de la inmutabilidad, no sé, de la lengua como tal, es que esta así nada más no cambia, ¿no? Bueno, sí, lo entiendo por ese lado. Bien, chicos, que les vaya bonito, cuídense mucho, buenas noches. Gracias.